pasada, déjenme compartirles que es la forma de representar eh, los requerimientos, ¿verdad? Que vamos a ver. Tal vez la manera de representar los requerimientos no es tan relevante como el hecho de que ustedes detecten o sepan cómo derivar los requerimientos. Eso no hay eh, un mecanismo ni una manera. Hay maneras, hay estrategias, hay eh, formas de que ustedes puedan detectar requerimientos, pero sistematizarlo no es tan fácil, ¿verdad? Ahí es donde podría, inclusive, fíjense, para que vean, una opción más para hacer un proyecto de software sería el que ustedes desarrollaran herramientas para apoyo de del mismo procesamiento de software. Y esto sería un ejemplo de eso. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Porque el que ustedes puedan pasar, y eso sería muy aplicaciones de otros ámbitos, que ya les he dicho que los desarrollos de software, una de las cosas que también deben tener presente cuando creen el software, y en sus proyectos no los he visto todavía, que propongan, es que tengan contribuciones de un procesamiento que contribuya, que se justifique en el sentido de que sea complejo, sea complicado. A veces se confunden en la palabra complejo y complicado. Complejo significa cuando hay muchas relaciones, muchos elementos. Complicado, que no hay una manera, por ejemplo, para que vean la diferencia entre complejo, o lo que es complicado, el valor de pi. Hasta ese momento el valor de pi no se tiene un valor exacto, que hay aproximaciones, que hay no sé hasta cuántos miles, tal vez, o decenas de centenas de dígitos que puedan tener los dígitos, ¿verdad? Es un número irracional, no lo llegamos a, a comprender, no tiene un valor exacto. Entonces, hay muchas maneras de cómo calcular el pi, y son complicadas, pero que te voy a decir que a ustedes nada más, a todos casi nos interesa hasta los 4 dígitos, 14 y 6 suficiente después del punto, ¿verdad? Pero es una cosa complicada, y hay otras cosas complicadas, y hay otras cosas que son complejas cuando se trabaja con cantidades de informaciones que tienen que cruzarse, que corresponder. Ahí puede ser complejo. Por ejemplo, que ustedes tuvieran que validar un dato que se encuentre en diferentes lugares y que estén que sea en ese momento en línea, podría ser complejo. Hay cosas que sean complejas, y también hay cosas que son complejas y complicadas, ¿verdad? Lo cual hace más meritorio el uso de un sistema automatizable que no, porque si su sistema que tengan que proponer debe ser más allá de ingresar datos de lo que conocemos literalmente como CRUD, ¿verdad? El CRUD, en términos en inglés, significa creación. Bueno, son las siglas en inglés de crear, actualizar, recuperar y eliminar registros. Más allá de esas 4 operaciones básicas que ustedes tienen en, en una aplicación de software, tienen que fundamentar con una aplicación que tenga una contribución computacional más fuerte, ¿verdad? No solamente el hecho de que digan, pues sí, se puede. Miren, yo puedo guardar. Ya les había comentado que una de las cosas que se menciona siempre que se trata de automatizar algo, los usuarios van a decir, quiero que cree una base de datos. No les digo el nombre de quién, pero en el centro de graduados hace tiempo, un doctor que quería que se hiciera un sistema para guardar su información de encuestas eh, de los turistas que estaban en los hoteles o en diferentes centros, y que llenaran su encuesta para saber el grado de satisfacción que podían tener y hacer un estudio que él quería. Entonces, él, su primera propuesta es, quiero hacer una base de datos.
y una interfaz. Son las dos cosas que siempre van a ser eh, las distintivas de cualquier sistema de software. Guardar la información y visualizarlo y manipularlo, que son dos extremos, fíjense. Una es la percepción por parte del usuario de lo que puede hacer y otra es el que lo tengan disponible, la base de datos, en otra parte, en cualquier lugar. Pero esto puede ser, esto no debe ser lo limitativo, más bien, debe de ser el punto de partida, pero no lo más relevante. ¿Cuál es la parte más relevante? La contribución computacional que ustedes hagan al proceso de datos. Eso es lo que le da más valía. Ahorita, obviamente, no van a concentrarse tal vez en por eso les decía hace un momento, posiblemente no van a hacer ahorita eh, un, un sistema que les detecte aquí que utilizan la inteligencia artificial o otro tipo de elementos que nos permita pasar de los requerimientos de negocio a requerimientos de usuario y de requerimientos funcionales. No es nada fácil eso, ¿eh? Eso es una cuestión nada fácil en cierto sentido porque no se puede a veces tener una forma de estandarizada de sistematizar. Pero, por ejemplo, aquí, fíjense el proceso que se ocupa para detectar los requerimientos. Lo tienen ustedes en el Moodle nomás, lo, y lo tienen en su apunte también por si dicen, no lo alcanzo a ver todo, pero voy a partir de ahí porque eh, es, es un proceso, la captación de requerimientos iterativo, se tiene que hacer captación de los requerimientos por parte de los interesados, de los involucrados, stakeholders, ¿verdad? Ya les había dicho que aquí se tienen que identificar a la clase de los interesados que se le conoce como Product Champion, que son los que tienen el conocimiento más preciso y son expertos en el área donde ustedes quieren que el sistema se lleve a cabo. Esos son los Product Champions, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de Product Champion sería, si ustedes quieren hacer algo de sistemas escolares y que quisieran hacer ese tipo de aplicaciones para seguimiento de sistemas escolares, un Product Champion sería la jefa en el caso de los tecnológicos, por ejemplo, o el jefe o la jefa de servicios escolares. Ese sería un ejemplo de Product Champion o de división de estudios superiores o de posgrado, ¿verdad? Que sería ejemplos de Product Champion. Inclusive, si quieren hacer algo sobre titulación, se van con la responsable de titulación. Si quieren hacer algo sobre X cosa, el responsable, el que manipula. Ahí tienen una desventaja, pero bueno, desventaja en el sentido de que ellos, los que están haciendo las cosas y no lo, están, lo hacen de una manera, le van a decir le van a decir lo que necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, gentes que ya han trabajado mucho en ese ámbito, pues tienen la experiencia, el conocimiento, que son las dos cosas importantes. Saben cómo se hace y saben resolverlo. Son los Product Champions. Se definen los requerimientos de los usuarios. Este es definir los requerimientos de los usuarios, de los usuarios. Pero aquí viene una cosa muy interesante porque dice, define las restricciones de la solución del sistema. Restricciones significa, ¿cuál sería un ejemplo de una restricción del sistema en este caso? El alcance, por un lado, ¿verdad? Se reflejaría en el alcance y las consecuencias inevitables de existir acuerdos. Siempre va a haber más de un punto de vista. Inclusive hay una técnica que se llama, no me acuerdo, BOR, alguna cosa así, un acrónimo de inglés, que implica que se tomen en cuenta diferentes puntos de vista de los actores y se interactúen y se dé una sola aplicación, una sola tratamiento, un consenso, un acuerdo en qué debe de ser lo que haga su sistema. ¿De acuerdo? Porque dicen, es que esto tiene que, y ahí empieza la diversificación y la posible no precisión de un sistema.
Entonces, siempre va a ser eso. Esto es una invariante. Invariante significa que va a estar presente, se quiere evitar o no, va a haber siempre puntos de vista diferentes. A menos que haya gente que son muy sometidos, ¿verdad? Que sean, sí, lo que usted quiera. Y así, ese tipo no, generalmente no siempre se va a dar. Y no es tan sano porque a veces se someten a cosas que no se tienen la certeza de ser eh, precisas o lo que se quiera. Bueno, aquí se definen los requerimientos de los usuarios y dentro de todo esto tenemos que identificar las interacciones entre los usuarios y el sistema. Estos, primero se tiene que definir un conjunto representativo de secuencias de actividades para identificar todos los servicios que requieren, que corresponden a lo que tenemos, a las operaciones anticipadas, o sea, lo que queremos que hagan. Y suponer escenarios y ambientes. Un escenario son circunstancias que ustedes pueden llegar a tener. No, aquí no lo estoy dictando, ¿verdad? Debería haberlo escrito aquí abajo, pero lo tienen aquí y no pueden transcribirlo directamente porque no está, es una imagen. Pero bueno, vamos a irnos a nuestro punto. Y a nuestro punto es los requerimientos de usuario. ¿Cómo representar los requerimientos de usuario para empezar? ¿Por qué no vamos a irnos a los requerimientos funcionales inmediatamente? Yo les había dicho que una de las diferencias, que hay dos, por lo menos dos, no son las dos únicas, hay más maneras de identificar los requerimientos o de especificar los requerimientos de los usuarios. Vamos a ponerlo aquí, que se me está pasando la fecha, ¿verdad? Que es 14, ¿verdad? Voy a copiar este y la paso para hoy, para que veamos lo que nos corresponde. Voy a checar un poco esto. Para que ahorita lo coloco bien, permítame. Bueno, entonces, este es un tema muy interesante. Les digo que ahí el que ustedes pudieran hacer un sistema para detectar o por lo menos para depurar y analizar los requerimientos sería una de las tareas muy que contribuiría bastante porque pues pueden ustedes aportar bastante, se aplica a diferentes situaciones, ¿verdad? No solamente, aquí viene lo que les había comentado, una de las cosas, voy a poner aquí y le dije que iba a poner características, casos de uso, pero voy a poner acá esto, nada más para que lo tengamos, que sepamos que es el 14 de marzo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya les he dicho ejemplos y características, pero aquí me faltó una cosa importante. Dice, en los dos casos se parte de los actores importantes, ¿verdad? Del sistema, que le llaman Product Champion, y las funciones genéricas de este, que es lo que realiza. Y les había dicho también algunas diferencias entre esas características, pero me faltó ponerles una de las cosas más importantes, tal vez en el caso de historia de usuarios, se identifica qué hace, que hay que ponerle con acentos, porque qué hace el usuario, ¿verdad? En otras palabras, las acciones que tiene que hacer y lo que implica dichas acciones, nada más. Pero me falta una cosa, aquí también, me falta algo que además de nada más, voy a quitar en el apunte, y lo que implica dichas acciones, además, aquí, además, algo que no contiene los casos de uso, además, se incluyen algo que es muy importante, ¿verdad?
las pruebas de aceptación. ¿Qué es lo que lo distingue de las historias de usuario? Las pruebas de aceptación, ¿verdad? Además, se incluyen pruebas de aceptación. Pruebas de aceptación, eso es fundamental. Ahorita les voy a dar el formato de lo que tiene que tener una historia de usuario, ¿verdad? Es un ejemplo, no es un estándar que digan así tiene que ser, pero es. Aquí en el segundo caso, los requerimientos funcionales se postergan hasta que se detallen. Bueno, en ese caso, mejor voy a poner, ¿a qué me refiero con el segundo caso, Pedro Marcos? ¿A qué estoy refiriéndome en ese segundo caso? Al decir segundo caso, ¿a qué me refiero, Pedro Marcos? No lo sé, profe. A lo que a lo que estoy poniendo acá. Existen dos casos, existen dos casos, en los dos casos, dice aquí, hay dos elementos, o dos, no elementos, sino dos formas para representar y documentar los requerimientos de usuarios y las cuales son, ¿verdad? Que esas son las dos formas de representar, por lo menos dos formas estándares. Hay también más, porque pueden ser descriptivas, ¿eh? Los requerimientos de usuario, no requerimientos funcionales todavía. Historia de usuario, casos de uso. O casos, por eso le puse una a otra porque generalmente son excluyentes, una o la otra. Algunos pueden combinar las dos, lo cual no hay problema, ¿eh? No hay una separación tajante. Hay una separación tajante en la forma de profundizar, ajá, las cuales pueden ser adaptables a cualquier modelo de desarrollo que se tenga contemplado para crear su proyecto. Obviamente, el primer tipo de historia de usuarios sería que se tuviera que hacer, aquí creo que me equivoqué porque, bueno, está bien, los modelos de desarrollo ágil, es lo que estoy comentándoles, utilizan historia de usuario, pero también pueden ser aplicables los casos de uso. Las dos formas de representar, en los dos casos se parte de actores importantes y las funciones. En los casos de uso, voy a poner aquí esto porque yo creo que para que vaya en orden, ¿verdad? En este segundo caso, porque bueno, para que sea más explícito aquí, esto lo voy a cambiar. En los casos, porque primero empecé tocando las historias de usuarios, entonces voy a poner las historias de usuarios primero, luego ya los casos de uso aquí, ¿verdad? En el caso de la historia de usuario se identifica qué hace el usuario, las acciones que tiene que hacer, quién lo hace, por eso dice, identifica qué hace el usuario, quién lo hace, aquí me faltaría poner quién lo realiza, para qué lo realiza, falta también, ahorita van a ver por qué, para qué lo realiza, las acciones que tiene que hacer y lo que implican dichas acciones. Además, se incluyen las pruebas de aceptación. Eso es una cosa, ahorita vamos a ver la plantilla precisamente de una historia de usuario. La plantilla estandarizada, que ustedes no tienen que seguirla, tienen, así como en el caso de los de la visión que plantearon ustedes, en donde tienen que incluir el quién lo solicita, el para qué, todas las cosas que están descritas como lo que deben incluir, no tienen que poner de una forma tajante. Y es donde le digo que ustedes tendrían que hacer, si se planteara un sistema para detectar ese tipo de situaciones de pasar de los requerimientos, inclusive de la visión al alcance y con el alcance hacer requerimientos de usuario y de esos requerimientos de usuario existe ya un mecanismo de vinculación, de trazabilidad que le llaman, no existe la palabra, pero se ocupa, que de un alcance se puede ver los requerimientos de usuario, en un usuario se puede ver los requerimientos funcionales, lo cual tiene que hacer esa seriación
o continuidad entre los elementos, porque no se vale de que se tengan unos elementos que no se consideraron en la parte superior, ¿verdad? La parte superior significa requerimiento de usuario y luego va refinando. En los casos de uso, ahora sí, se hace un esquema. En el segundo caso, en este caso, voy a poner aquí, en este, ya no voy a poner, voy a dejar aquí, para que, como algo, para que, aquí no se hacen explícitos las pruebas de usuario, la excepción, aquí no se incluyen las pruebas de aceptación, ¿verdad? Aceptación en forma explícita. No se incluyen en forma explícita las pruebas de aceptación, y los requerimientos. En el otro caso, aquí me está faltando, ¿verdad? Y los requerimientos, y se van detallando los requerimientos. Aquí no se incluyen las pruebas, y esto voy a poner acá lo que correspondía a los casos de uso. Además, se incluyen pruebas de aceptación, y también voy a poner lo que no voy a poner en el segundo caso. También aquí voy a poner los requerimientos funcionales se postergan hasta que se detalla cada historia de usuario. Ya como es parte de eso, me evito poner referencias del segundo, el primer caso, para que sepan a quién se refiere. Ya así queda, espero, más claro, ¿verdad? Hasta que se detalla cada historia de usuario en la iteración que le corresponda. Aquí viene una palabra clave, iteración también. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de requerimientos. Uno de los elementos importantes que van a intervenir en las historias, en los requerimientos de usuario, van a ser, yo les había comentado, el caso de el que tenemos acá del árbol el árbol de características, ¿verdad? El árbol de características, por ejemplo, en este árbol de características, vean, aquí tenemos funciones, y aquí es una de las cosas importantes. Lo que está de amarillo, que está más resaltado, son funciones genéricas del sistema. Vean, ya no son solamente módulos, sino funciones genéricas del sistema. Aquí deben tener presente que el primer nivel, el nivel más abstracto, vamos a llamarle, de un árbol de características, puede ser un subsistema o funciones genéricas. Eso deben tenerlo presente para que lo anoten en su apunte particular. No siempre son módulos, sino pueden ser funciones genéricas de varios, que estén incluidos en varios módulos. Por ejemplo, aquí viene acceso o ingreso, que es la palabra correcta, al sistema de órdenes de cafetería. Eso es lo que está acá a la izquierda, el primero, ¿verdad? Luego viene otra función genérica, que también noten que la tiene como función genérica, órdenes de comidas, órdenes de alimentos, en términos genéricos. Que sería un módulo, ¿verdad? Pero no es ordenar alimentos, sería un módulo de ordenar alimentos. Pero vean aquí otra, suscripciones para alimentos, que van a decir quién. Aquí vamos a quitar la suscripción de alimentos, vamos a decirle formación de menús, por ejemplo, lo traduciríamos como formación de menús, para que no, no tuviéramos nosotros que aquí ser tan literales, ¿verdad? Crear los menús, pero para que no se confundan, es los menús de comidas, ¿eh? A ver, aquí viene operaciones de menú, no tiene, es otra, ¿verdad? En ese caso es el menú. Aquí son suscripciones de comidas, es otra cosa. Suscripciones de comidas significa de que yo soy suscrito, usuario, para hacer una petición de comida. Esos son los que van a ser autenticados o formar parte de los que hagan las órdenes de ingreso al sistema. Aquí yo voy a crear una suscripción, voy a cancelar su suscripción, voy a modificar. Noten que aquí nomás tengo dos niveles, ¿eh?
el nivel más alto y el segundo nivel, que sería modificar suscripción. Ese segundo nivel, aquí va a ser un requerimiento de usuario, a nivel de usuario. Aquí noten que el segundo nivel nomás dice Internet, que son elementos, y vienen como dispositivos, porque viene la forma de ingresar. Noten que los árboles de características no solamente describen funciones o módulos, sino también describen maneras o elementos que puedan ser, por eso se llaman características, árbol de características, no se llama árbol de funciones genéricas. Características pues son las partes más relevantes de su sistema. Si este sistema tiene una característica importante de que va a ser accedible o ingresable por internet, intranet, que es una parte, y va a ser por medios de dispositivos móviles, se pone como una característica. A lo mejor aquí sería dispositivo de ingreso, tipo de ingresos. Noten, no es una funcionalidad, no es un módulo del sistema, es una característica. ¿De acuerdo? Repito, este árbol de características es un elemento muy práctico. No tiene que ser a veces uno se va por el dibujo y que tiene, el dibujo no es tan, no tiene que ser tan formal. Sí, es formal en el aspecto de que tiene 3 niveles cada rama, en esta parte de acá, y el sistema genérico, pero en el sentido de que los elementos que integran cada parte importante de las ramas pueden ser diversos. Puede ser un módulo, puede ser son características en general. Entonces pueden decir, una característica es una forma de operar, de ingresar al sistema, una forma, lo que hace que sea atractivo el sistema, lo que es relevante. Y donde entran cosas más cualitativas que cuantitativas. Pero de ahí ustedes pueden encontrar funciones de usuarios. Obviamente las que están donde dice ingreso al sistema de órdenes de cafetería, ninguna de esas son funciones de usuarios. Aquí podrían, ojo, pueden detectar, dicen, pues si va a ingresar por un teléfono o por una tableta, tiene que tener una aplicación de dispositivo móvil. Entonces está detectando que va a haber una interfaz. Noten que lo que va a cambiar no va a ser la funcionalidad, sino va a ser la interfaz de aplicación para que sea adaptable a ese tipo de dispositivos, a una tableta o a un teléfono. O por internet o intranet, posiblemente no cambie ahí sí puede cambiar alguna funcionalidad. Aquí ustedes tienen que detectar qué tipo de requerimientos de usuario pueden encontrar. Y es donde viene la parte de ustedes, ¿no? Que empiecen a donde vienen los stakeholders, el product champion, los expertos que digan, a ver, una entrevista, cuestionarios, etcétera, todo lo que, un boceto que ustedes hagan para poder establecer las funciones que cada usuario va a llegar a tener. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían las órdenes que podrían ustedes identificar? Aquí, noten, órdenes de comidas. Bueno, pues una funcionalidad de usuario es ordenar, primero, hacer la orden, realizar la orden. Otra sería cargar la orden en forma secuencial. No tiene que ser también, pueden ustedes poner cancelar, pero generalmente acuérdense cuando ponen cancelar, cuando ponen una interfaz, la cancelación ni se ve, porque es lo que menos se quiere, ¿verdad? Pero debe de existir. Por ejemplo, acá, una es que puedan realizar la orden, una puede que se haga el cargo de la orden que se cobre, y otra es cancelar la orden. Requerimientos de usuario. Cargar, aquí viene por parte, hay dos elementos, fíjense, restaurantes y cafeterías. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Son semejantes, habría que ver. Entonces aquí pueden decir el restaurante porque a lo mejor contiene más diversidad de alimentos. La cafetería es
comida rápida, bebidas, sándwich o lo que sea, ¿verdad? Y aquí también vean que hay una característica, una función general que se llama ver la historia de las órdenes. Eso sería una función, un requerimiento de usuario. Entonces, noten las diferentes maneras de detectar a partir del árbol de características un requerimiento de usuario. Eso se tiene que poner. Entonces vamos a ponerlo acá hasta abajo, independientemente de la forma de representarlo, para que no tengan cuál es su fuente. Ya vimos cuál es su fuente, ¿verdad? Las fuentes. Y vamos a ver más fuentes todavía, independientemente de las formas de representar voy a poner mi asistente a ver que me agreguen aquí, permítanme. Voy a ponerles para que me ayude aquí, sea más rápido y más fluido. Y voy a ir combinando esquemas con la redacción. Independientemente de la manera de representar cada requerimiento o los requerimientos de usuario, se tienen que identificar a través de dos fuentes importantes. Una, del árbol de características, donde podemos encontrar en el segundo o tercer nivel requerimientos de usuario. Otra fuente va a ser las reglas del negocio, de donde se pueden derivar requerimientos de usuario y requerimientos funcionales. Entonces ya vimos la primera parte, ¿verdad? Para ver si está correcto. A ver si, déjeme ver si lo corre, si lo escribió bien. Bueno, o los requerimientos de usuario. Se tienen que identificar a través de dos fuentes. Aquí lo pone de dos fuentes, que son la primera, que puso aquí, dos fuentes importantes, ¿verdad? Hay dos, no solamente son las dos únicas, pero son las fuentes importantes. Todas vienen de detección de los Product Champion, ¿verdad? Una me puso aquí. ¿Verdad? Una de ellas es el árbol de características, ¿verdad? Que es el que se había dicho. Lo podemos encontrar en el segundo o tercer nivel de requerimientos de usuario. Otra fuente van a ser, por ejemplo, la regla del negocio, donde se pueden derivar requerimientos de usuario y requerimientos funcionales. Entonces ya, partiendo del ejemplo del orden de cafetería, partiendo del ejemplo de orden de cafeterías, encontramos por lo menos tres módulos o características importantes. Una es el tipo de ingreso, otra es la orden de las comidas y otra es la formación o integración de suscriptores. Y la cuarta, son cuatro, hasta el este me pone aquí, ¿verdad? Voy a poner acá, a partir del ejemplo de que encontramos por lo menos cuatro módulos, cuatro características, lo voy a quitar porque no son módulos importantes. Aquí me pone en términos con números, ¿está bien? Porque es más rápido. Una es el tipo de ingreso, ¿verdad? Ya sabemos que es el tipo de ingreso. Otra es el realizar las órdenes. Realizar una orden. Las comidas. Ya saben que puede ser cafetería o Otra, la integración, la formación e integración de suscriptores. Y la cuarta es la formación de menús, ¿verdad?
Entonces aquí distinguimos la formación de menús, los menús o de menús, de los menús, ¿verdad? De las comidas, pues de los alimentos, para que no vayan a malinterpretar, pues no van a decir, ¿cómo se hace esa formación de menús? Si hay alguna duda, comentario, pregunta, falta de comprensión o de descripción de mi parte, háganmela saber, ¿eh? Para que, ¿y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el otro? Para que no se queden nada más así ya, del ejemplo. Aquí viene el orden de cafetería. Pueden verlo, el orden de cafetería, ver página, tal cosa, ¿verdad? Ver página, no, ¿verdad? Es ¿qué es? Sí, en el Moodle está también, digo, en el Moodle está el recurso, pero pueden ustedes ver en dónde está. Ya, eso se los dejo a ustedes. Ver, vean lo que ustedes quieran poner aquí, en qué página, dónde está, eso lo buscan ustedes. Bueno, entonces aquí, primero, ¿cuál es la primera parte de donde partí aquí en su apunte que les dije que tienen ustedes en su apunte? Pues primero partamos de los tipos de usuarios, ¿verdad? Aquí, bueno, inclusive vean, aquí tenemos un registro ya más específico, ¿eh? De eso vamos a verlo más adelante. Bueno, aquí entonces sería, creo que ya me pasé la fecha, aquí la puse arriba, bueno, te la pongo. Se identifican los actores que se pueden identificar son, y ahí me van a ayudar. ¿Cuáles son? A ver, los actores, ¿no? Actores. Bueno, no me captó los actores o stakeholders o que se pueden. Fíjense, aquí voy a cambiar la palabra de Product Champion. Product Champions son los que nos dan información. Deben tener bien clarito. Los Product Champions pueden ser usuarios de la información a nivel de decisiones, pero no a nivel sistematizable. O sea, un Product Champion que, como en el caso que les dije hace un ratito de servicios escolares, va a ser la jefa de servicios escolares, de estudios superiores o de alguna área, no va a ser la usuaria directa. La usuaria más apropiada van a ser los que estén trabajando el sistema o utilizando el sistema, ¿verdad? Ingresando las actas, dándoles documentación a los estudiantes, etcétera, etcétera. Esos son los usuarios que nos interesan posteriormente a que los Product Champions nos den sus puntos de vista, sus referencias, que son los que son las personas más expertas, pero también puede haber gente representativa de los que son operativos y que son Product Champions, no tienen que ser directivos, ojo, para que no lo confundan y piensen que siempre van a ser personas que tienen un cargo de responsabilidad administrativa, los Product Champions, sino pueden ser personas operativas que conocen bien cómo se hacen las cosas. Ojo. Pero aquí los actores ya no van a ser solamente Product Champions, sino van a ser personas que utilicen los sistemas. El primer tipo de actor, a ver, Yael, también que identificas ahí, y lo voy a poner en el caso de lo que tenemos acá del ejemplo que les cito aquí fíjense, ya tenemos por lo menos 3 tipos de ejemplos, 4 tipos con el de catering. ¿Cuáles son los 4 tipos de ejemplos? El primero de catering, cómo describir un problema, el de los manejos de químicos, que vienen también algunas características, el de los alimentos, el orden de cafeterías, y el de, a ver, ¿cuál es el otro? A ver, ya me perdí en el caso anterior. Bueno, aquí había dicho de los tipos de actores, ¿verdad? Pero de donde estábamos aquí estoy con el tipo permítame, se lo voy a poner acá. Creo que estaba aquí, ¿en qué página? ¿No se acuerdan en qué página? Bueno, voy a ponerlo más arriba, creo que estaba más.
Hacia abajo. No sé si lo dejé aquí o lo puse en el Moodle. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de usuarios que identificamos ahí? Acuérdense que hay varios tipos de usuarios, pero los usuarios que nos interesan son los que van a estar activando. A ver, ¿quién dije? Pero Marcos o quién? Ah, ya. Yalil también, ¿verdad? Muy bien, los clientes. Fíjense, ustedes pueden ser más precisos todavía. Ojo, Yalil también y los demás que están ahí. En realidad, ¿quiénes son los que van a formar parte de los que ingresen al sistema? Los suscriptores, ¿de acuerdo? De que hay los que están aquí hasta arriba, donde dice ingreso a Access al sistema de órdenes y pedidos, ese que está hasta arriba, en realidad van a ser solamente los que estén suscritos, los que hayan ingresado. Entonces, aquí no solamente son pueden ser los clientes, como dice Yael también, que todavía no está ingresado y vamos a aceptarlo. A ver si lo pongo acá para que lo tenga como una referencia y no tenga que acceder. Voy a ponerlo acá para que lo pegue. A ver, permítame. Y otro, en realidad los clientes se van a convertir en suscriptores después, ¿eh? Eso deben tenerlo presente. No vamos a copiarlo acá. Los clientes se van a convertir en suscriptores. Y los suscriptores son los que van a hacer un cliente puede ser, más bien, un suscriptor en un momento dado pudo ser un cliente, pero no todos los suscriptores, o más bien todos los suscriptores llegaron a ser clientes, pero no todos los clientes son suscriptores, ¿están de acuerdo? Deben tenerlo presente en ese caso, ¿eh? Para que lo voy a poner acá, el diagrama y luego voy a poner aquí lo otro para que lo vayamos poniendo aquí esto. Y vamos haciéndolo, vamos viéndolo aquí para que en el apunte lo vayamos teniendo aquí como un seguimiento. Voy a quitar esto. Ahí tienen una imagen, ustedes también pueden hacerlo propio en su computadora, para que no dependan de lo que esté yo haciendo aquí mostrando. Y es lo que voy a poner aquí arribita. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que hemos puesto, lo que va puesto. Para que se pueda identificar en el ejemplo. Tendría que poner aquí, ¿ve? En el caso del ejemplo, orden de cafeterías. Sí entienden el ejemplo, ¿verdad? No está tan descrito aquí, pero tendría que poner para que fuera más completo, ¿verdad? Que no se quedara de una manera tan genérica como está, pero ya ustedes, como buenos sistematólogos que son, pueden identificar aquí clientes. Los clientes, ¿quiénes son? Tienen que definir también quiénes son. Son las personas que van a solicitar ingresar, ¿verdad? Son todas las personas que van a ingresar al sistema para solicitar que sean suscriptores para una comida o simplemente para saber qué es lo que está ofreciéndose.
por parte de la cafetería. Noten que aquí se llama cafetería, ofreciéndose, parte de la cafetería. Clientes, ¿quiénes son? Son todas las personas que van a ingresar al sistema para solicitar que sean suscriptores para una comida, simplemente para saber qué es lo que está ofreciendo, ser observadores. Y tenemos el otro elemento, ¿verdad? El otro elemento que sería, ¿quién sería Leandro León? Ya lo tenemos pintado. Aquí, ¿quién sería? Leandro León. ¿Podría ser un ejemplo también los usuarios operacionales o...? No, los suscriptores, vamos a poner aquí. Suscriptores. ¿Verdad? Aquí los suscriptores. ¿Quiénes son los suscriptores? Son todas las personas que son clientes y que fueron ingresadas para que puedan hacer órdenes de café, de la cafetería de acuerdo a sus datos que tienen registrados. No todos tienen que ser los suscriptores, por eso les decía que obviamente no lo conocen ustedes, pero yo lo estoy definiendo como aquí yo sería un product champion, yo soy el que estoy haciendo el seguimiento, ustedes tendrían que hacerme las preguntas, ¿verdad? Para que no dijeran, ¿y quiénes son? ¿Y por qué? Y todo eso, ¿verdad? Son todas las personas que son clientes y que fueron ingresadas para que puedan hacer órdenes. Son las que están aquí abajito, miren, las que dicen suscripciones de comidas, ¿verdad? Son suscriptores. Noten, son usuarios suscriptores. Ya, aparte que están las suscripciones es otra cosa, pero estamos identificando usuarios. ¿Qué otro usuario estamos identificando aquí? Son todas personas que son clientes. Esos están acá y están aquí, en donde dice órdenes. Pero ojo, aquí también hay algo muy interesante. ¿En dónde estarían ubicados los suscriptores? A ver, dime, Abraham, Yael, ¿dónde estarían en estos cuatro características? ¿Dónde estarían ubicados los suscriptores? Yael, Abraham. Presente, profe. Dime. No, no sé, profe. ¿No sabes qué? Yael, Abraham, Yael. ¿En dónde se encuentran los suscriptores? Ya sabes, pues me estás escuchando. A ver, Lisette. Podría ser en donde están los 1000 subscriptions. Eso podría pensarse, podría ser muy bien. Qué bueno que lo citas, Lisette, porque no es correcto, pero qué bueno que lo citas, porque de esa manera dice que se aprende más de eso, ¿no? Dice suscripciones de los que van a hacer las comidas, suscripciones, pero los que van a hacer las órdenes son los que están suscritos. Entonces, ¿quiénes van a ser los que vean las historias de órdenes? El suscriptor. ¿Quién? Aquí los clientes, fíjense. Aquí también, bueno, ver la historia de los órdenes, en realidad no son los clientes, porque eso no lo van a ver los clientes, las órdenes los van a ver los que están encargados de la cafetería. Pero ¿quién va a colocar la orden? El suscriptor. ¿Quién puede cambiar la orden? El suscriptor. ¿Quién puede cancelar una orden? El suscriptor. El suscriptor solamente, posiblemente también otro pueda incluirlo. Entonces, vean que ya estamos, inclusive, son todas las personas que son clientes y que fueron ingresadas para que puedan hacer órdenes de la cafetería, ¿verdad? Eso está en la primera parte. Y lo que dijo su compañera Lisette, en realidad son otro tipo aquí vamos a ponerle los operarios del sistema, no sé, ahorita vamos a operarios del sistema, ¿sí? El sistema de la cafetería. Las órdenes voy a poner.
a ver, ¿a qué esto me refiero? Me refiero yo que son los que van a estar atendiendo, los que atienden. Operadores son los que atienden. Aquí voy a poner aquí. Son aquellos usuarios que atienden las peticiones tanto de las órdenes de las comidas como las solicitudes para suscripciones. ¿Verdad? Entonces, operador de las órdenes que son aquellos usuarios que atienden las peticiones tanto de las órdenes de las comidas como las solicitudes para suscripciones. Y obviamente pueden hacer varias cosas. Y aquí tenemos otro tipo de actor más. El otro tipo de actor que encontramos acá es el administrativo. ¿Verdad? Administrativo. ¿Cuál sería la función de un usuario administrativo, Keila Jocabeb? Pues sería checar que las órdenes y que los suscriptores estén, que todo esté bien, ¿correcto? No, fíjate, aquí hay son todos, aquí sería aquellas personas que tengan la responsabilidad de la operación de los menús de las comidas y de algunas acciones para toma de decisiones. Por ejemplo, ver el historial de órdenes. Aquí lo voy a poner para que vean, ¿no? Por ejemplo, ver el historial de las órdenes. Eso sería el administrativo. El administrativo sería, no feria. Bueno, aquí, para que no sean serios ustedes, serían aquellas personas que tengan la responsabilidad de las operaciones de los menús de las comidas. Esta parte de acá es lo que tendrían que tener presente, operaciones de las comidas. Y también algunas acciones están distribuidas ahí. Entonces ya tenemos este tipo de usuarios que van a estar involucrados. Ahora faltaría que viéramos cuáles son los requerimientos de usuario, ¿verdad? Los requerimientos de usuario, pues van a ser, ya les dije aquí, algunos de los que están aquí como ejercicio, ya tienen identificados los como ejercicio para mañana, me van a decir, a ver, cuáles son para el caso de suscripciones de comida. Los voy a poner en el foro para que ustedes lo pongan y vayan agregando en un foro. A ver, yo encontré para suscripciones de comida tales y ya, o tales funciones, requerimientos de usuarios que tienen de acuerdo al esquema del caso del árbol de características. Hasta ahí lo voy a dejarlo para que no se me pase el tiempo, ¿verdad? Para que nomás tome en cuenta su asistencia y listo. Pues nos vemos mañana, entonces se pueden ir, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.